Ahora sí, entonces, bueno, muchachos, muchas gracias, pues, a los que pudieron estar aquí. Igual, pues, me parece importante, sobre todo, pues, porque no, siempre hay observacioncitas, y, pues, para, chévere que se hayan tomado, pues, el tiempo. Habíamos inicialmente hablado eh, sobre el proceso de muestreo y y habíamos comenzado a hablar, estamos recién comenzando, si no estoy mal, de las fases, y hemos dicho, pues, que los procesos de estudio se diferencian en varias, pues a partir de varias características o varios factores, dentro de los cuales pues podemos hablar asociado pues a características propias de la muestra y posterior al ensayo que se utiliza pues para evaluar las propiedades del material. Pero vamos a comenzar a hablar primero de los tipos de muestras. Habíamos inicialmente hablado de que existen unas muestras alteradas, que esas muestras alteradas son muestras, pues valga la redundancia, a las cuales, bien sea pues por su proceso de extracción o por su propia naturaleza, se les altera la estructura con la cual ellas se encontraban en el suelo. ¿Cómo así que por su propia naturaleza? Por ejemplo, en el caso de una muestra de arena o de un material con una cohesión muy baja o inexistente, al tratar de extraer una muestra, ella por su peso propio fácilmente se va a disgregar, ¿sí? Digo eso porque es importante tener presente que entonces hay muestras que difícilmente o casi imposible sería tomarles una muestra, hacer un muestreo inalterado a las mismas, porque ellas no tienen la capacidad de mantener la forma. En el caso, pues, por ejemplo, de lo que estamos viendo en la pantalla, tenemos un no tanto un muestreador, sino un elemento de perforación, un barreno helicoidal, que es una herramienta, pues, que de uso bastante frecuente, perdón, sobre todo en aplicaciones de tipo agrícola, en agronomía y o sea, tanto para siembra como para estudios agronómicos, utilizado, en este caso puntual, el de la foto, lo que tenemos es un sistema manual de perforación, pero los barrenos también existen en sistemas mecánicos o sistemas automáticos. Entonces miren que además de funcionarnos como un elemento de ataque, un elemento de perforación, él a su vez también nos sirve porque él tiende a recolectar la muestra. ¿Por qué es importante? Uno diría, no, pero pues yo ¿por qué voy a coger la muestra que está ahí? Pues tengamos presente que o sea, que ya que este elemento es el elemento que está, digamos que es la vanguardia o es el elemento que está en la punta de la excavación, es aquí donde se ha generado el menor nivel de contaminación posible en el suelo que se está extrayendo. La fotografía que les traje aquí tiene un doble propósito. Además de mostrar los materiales, ¿sí? Aquí podemos ya notar eh, una alteración, o no tanto, más que una alteración, un cambio en las condiciones del suelo. Es muy probable, y creo que así lo fue en este caso, que justo en este punto nos hubiésemos deparado con un cambio de estrato. ¿Sí? Entonces esa caracterización visual y en este tipo de proceso nos permite garantizar una alta precisión en términos de la estratigrafía del material, del suelo. Lo que tenemos acá en la parte inferior de la fotografía es, digamos, unos recipientes, pues, para organizar las muestras, ¿sí? Para poder hacer como o sea, para poder transportarlas, para poder dar una idea de cómo se está comportando. Eso sobre todo resulta mucho más útil, o en muestreo alterado o en muestreo de rocas. Veremos que en suelos no funciona, ya les mostraré la razón. Eh, las muestras que se toman de naturaleza alterada se pueden tomar o mediante el uso del sistema de perforación, pues que simplemente lo que hace es cortar digamos, deformar o reestructurar el material. eh, o también, en este caso, este muestreador que ven ustedes en la pantalla no es realmente un muestreador, sino que es un tubo utilizado para la ejecución del ensayo de penetración estándar, que es un ensayo que seguiremos discutiendo, sobre todo porque es de amplio uso en la ingeniería geotécnica para la determinación de los parámetros de resistencia al corte de los materiales. Muchachos, al igual que en las clases, que yo sé que ustedes son poquitos los que están acá, eh, pero si tienen algún tipo de observación, alguna inquietud, por favor pregúntenla, que igual creo que pues, va a ayudar a que los compañeros que vayan a ver la clase en otro momento, pues también tengan la opción de pronto de aclarar muchas de esas dudas que son comunes.
Este muestreador o este sistema, Profe, sí, ¿el pues nombre de este también es Barreno o este cómo se llama técnicamente? en general el barreno, el barreno es este, ¿sí? El barreno, cuando se habla se habla del barreno, se habla es principalmente del elemento que perfora. En este, que es un tubo de ensayo, en este generalmente se habla de un tubo bipartido, porque si usted se da cuenta, o sea, el tubo no es que naturalmente esté así, sino que él se monta y queda un tubo completo, y para que él permanezca, digamos, como un tubo único, se le atornillan estos elementos son normalizados, y el elemento se llama entonces tubo partido, cuchara partida, split spoon, pero no es tanto un barreno, porque él realmente no tiene su objetivo primario no es excavar, su objetivo es evaluar resistencia a la penetración. ¿Sí? Es más común llamar el anterior de abajo, pues hablar de barreno, ¿vale? Miren que ustedes ven acá la muestrica que ha salido y es una muestra pues que tiene una forma bastante interesante, o sea, sale un cilindro perfecto, pero, pero, eh, este muestreador o este tubo tiene una gran dificultad y es que su pared es bastante gruesa. Y al ser bastante gruesa, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, si yo tengo acá mi muestreador y este muestreador lo que hace es una vaina más o menos de este tipo. ¿Qué pasa? Cuando él ingrese al suelo, bueno, el suelo que venga en esta zona, él va a tener que entrar a presión a esa cavidad dejada por el tubo. Entonces, esa alteración que es, pues que sí, que es imposible de evitar, en la medida que yo introduzca un muestreador, siempre va a haber un proceso de alteración de la muestra, pero en este caso, pues por las paredes del tubo, se genera una alteración tal, pues que a pesar de que la muestra muestre, valga la redundancia, muestre una estructura, realmente la muestra ya no corresponde a una muestra inalterada o indeformada. ¿Sí? Sea, esto, como les dije la clase pasada, es importante insistir en ello porque es muy frecuente que ese tipo de muestras lleguen al laboratorio. ¿Sí? Claro, en ingeniería muchas veces hacemos ciertas consideraciones en términos del comportamiento de un material porque lo estamos evaluando, por ejemplo, desde el punto de vista crítico. Por ejemplo, nosotros evaluamos un material saturado cuando él en la realidad puede que no llegue a estar nunca saturado o difícilmente lo esté. Pero lo hacemos porque esa sería una condición crítica en la cual tendríamos, digamos, el peor desempeño del material. El problema es que en este caso, esa modificación, esa alteración de la estructura del material, lo que tiende a hacer es disminuir de forma importante su relación de vacíos. Y esa disminución en la relación de vacíos, pues, digamos que corresponde a un incremento en el peso unitario seco del material. ¿Y eso qué quiere decir? Que el número de contactos existentes entre las partículas va a aumentar y por consiguiente su resistencia también tiende a hacerlo. Entonces, si yo obtengo valores de resistencia o valores de algún otro tipo de ensayo con este material, pues lo que estaré haciendo será una superestimación, una sobreestimación de los parámetros. O sea, estoy yéndome por un lado inseguro, ¿vale? Las muestras alteradas normalmente las trasladamos de la forma en que salen. Por ejemplo, esta muestra sale de esta manera. eh, Personalmente, si yo voy a utilizar esa muestra alterada que se puede utilizar, no quiere decir que esto no se puede utilizar como muestra alterada, es preferible disgregar parcialmente, porque si no podemos, eh, en algún momento de la cadena de custodia de la muestra, alguien empezará a pensar que es una muestra alterada, inalterada, perdón. Cada muestra, sin excepción, muchachos, tiene que estar adecuadamente rotulada. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que, o sea, por ejemplo, yo voy a hacer un sondeo a 12 metros y si yo saco muestras cada metro, voy a tener por lo menos 12 paquetes de muestras. Solamente de un sondeo, poder saber cuál es la profundidad de la muestra que se tomó implica tener una información de soporte importante. Al laboratorio generalmente no se le traslada la columna estratigráfica, a ellos no les interesa eso. Pero esa codificación de las muestras, su profundidad, su localización, por ejemplo, ¿cuáles son elementos propios de la localización? La obra,
Recuerden que los laboratorios normalmente no evalúan solamente una obra, salvo que sea un laboratorio pues o con muy baja demanda o que sea un laboratorio pues propio de un consultor o de un contratista. Eh, el número de sondeo, porque vamos a tener varios, recuerden, la profundidad, ¿sí? Y de pronto en algunos casos, algunos códigos, el nombre del responsable, teléfono, y algo muy importante, muchachos. Muchas veces cuando yo hago los procesos de obtención de muestras en el campo, pues hay unos ensayos que son, digamos, casi estándar o patrón para la caracterización del material. Pero a veces, de pronto al sacar un material uno dice, ve, este material sería importante realizarle tal procedimiento de ensayo. Entonces es importante que en los rótulos que se le incorporen a las muestras se incorpore o se adicione la información propia a los ensayos que se van a mandar a hacer. ¿Cómo se empacan y se rotulan las muestras? Pues puede parecer una bobada, muchachos, pero lo digo es porque frecuentemente se cometen errores tontos, como cuáles. En una bolsa plástica, pues yo voy a agregar mi muestra aproximadamente 1 kilo, si no voy a echar más, hasta por la misma manipulación de las muestras. Eh, esa muestra o esa bolsa yo la voy a cerrar, pues la voy a amarrar, pero sin ningún tipo de rótulo ni nada. ¿Qué pasa si yo le introduzco un rótulo a la muestra en este caso? Pues el rótulo se va a humedecer y lo que yo tenga allí escrito se va a dañar. Y además, por supuesto, pues si la muestra es pequeña, voy a propiciar una alteración en el contenido de humedad. Lo que hago es, esa bolsa la voy a meter dentro de otra bolsa plástica y en ese espacio es que voy a meter mi rótulo, mirando para afuera en una posición y voy a amarrar. Es importante que las bolsas estén adecuadamente aisladas, sea amarradas, sea con cinta, para poder disminuir las pérdidas por humedad. Es imposible evitar una pérdida por humedad, hasta porque en las mismas paredes de las bolsas plásticas se genera condensación, pero bueno, pues ya, todo bien, eso pasa, o sea, no. La idea es que la muestra quede bien apretada para evitar como una atmósfera grande dentro de ello, que se explote. Por otro lado, muchachos, tenemos los procesos de muestreo mediante la obtención de muestras inalteradas. La muestra inalterada es una muestra que se trata de obtener garantizando o preservando de la mejor manera las condiciones existentes en el suelo, como cuáles. Por supuesto, además de su humedad, mineralogía, pero necesitamos la estructura. En este caso, son muestras, por ejemplo, muy utilizadas para la determinación de pesos unitarios, para la determinación de parámetros de resistencia al corte, para evaluar parámetros de deformabilidad, etcétera, etcétera. Hay varios procedimientos para la toma de las muestras inalteradas, pero digamos que aquí hago mención a dos que son muy utilizados. El primero, y quizás el más frecuente, ya me devuelvo para acá, es mediante la penetración o la recuperación de muestras utilizando tubos de pared delgada o tubos Shelby. ¿Sí? Miren este muestreador, muchachos. Este es un tubo como el tubo, la cuchara partida que les mostré, pero a diferencia del tubo partido, se puede tener aproximadamente 2 milímetros como máximo de pared. ¿Sí? Por supuesto, tiene un borde biselado para ayudar a cortar, a tomar la muestra. Claro, esos 2 milímetros, por supuesto que producen alguna alteración en la muestra, pero digamos que de cierta manera se acepta que esa alteración es manejable. ¿Sí? ¿Qué hago yo con esos tubos? Esos tubos yo los voy a tomar por presión. ¿Por qué por presión? No los tomo por rotación, porque al rotar el tubo, lo que voy a hacer es imprimirle esfuerzos cortantes al suelo y lo voy a fallar o lo voy a alterar. ¿Sí? Evitar al máximo tomar esos tubos por percusión, o sea, por impacto, porque yo voy a generar vibraciones y puedo generar rupturas o fisuras o microfisuración también en algunas zonas del tubo. Y la idea es tomar el tubo mediante un proceso de presión constante. Por supuesto, siempre hay que tener presente cuál es la longitud del tubo, la longitud útil, y en el campo no penetrar más de esa longitud, porque si no, cuando lleguemos al borde del tubo, pues la muestra se va a compactar. ¿Sí? Las muestras que se toman mediante esos sistemas, esos tubos de pared delgada o tubos Shelby, corresponden a muestras inalteradas, pero estas muestras
se deben o se tienen que transportar dentro del mismo tubo. ¿Por qué? Porque una vez yo las saque, ¿qué va a pasar con ellas? Ellas se van a relajar. Ellas, por ejemplo, recuerden que las muestras de suelo, a mayor profundidad, ellas están sometidas a un nivel de esfuerzos verticales y horizontales importantes. En la medida que la muestra esté adecuadamente contenida en el tubo de pared delgada, ella podrá, digamos, más o menos conservar sus condiciones de compactación, sus condiciones, sus niveles de esfuerzo de forma transitoria. Y ahí vale la pena decirlo. Para tomar una muestra de suelos, las muestras de suelos, sobre todo las muestras inalteradas, se deben evaluar o se deben procesar con bastante celeridad. Ah, es que yo dejé la muestra para evaluarla dentro de 2 o 3 semanas. No es lo más recomendable, por supuesto, hay condiciones de conservación, pero sobre todo los elementos mecánicos allí se van a alterar. Miren que las muestras, en este caso también se trasladan en sus tubos Shelby, ¿sí? Los tubos van protegidos en las puntas para evitar pérdidas de humedad, rotulados, por supuesto, y hay una serie de procesos pues asociados a la toma. Otro tipo de muestra que se toma, Profe, dígame, Gabriela. es que yo tengo una duda. Así esa muestra que se está pues mostrando en la diapositiva, en el primer tubo pues se decía que era alterada porque se compacta, pero en esa segunda muestra donde se corta como un cuadrito, no sufre como una liberación de esfuerzos que pueda como alterar, como lo contrario a una compactación. Claro que sí, muy bien. De hecho, y vale, o sea, el comentario de Gabriela es completamente válido y pertinente. Estas muestras, primero, estas muestras que vemos acá en la diapositiva se toman a baja profundidad, ¿sí? Por una cuestión operativa. O sea, yo, por ejemplo, meter un operario a 15 metros a sacar un bloque, pues el procedimiento para poder practicar la excavación va a ser muy complejo, muy riesgoso, y pues digamos que la relación costo-beneficio no va a ser la mejor. Tanto las muestras que se tomen con tubos de pared delgada como estas muestras que se conocen como bloques o cubos, en fin, bueno, primero se van a tomar evitando al máximo pues, la alteración de la muestra, cosa que de cierta manera es imposible. O sea, la muestra sí va a sufrir un poco en su superficie. Y una cosa importante, antes de continuar respondiendo lo que dijo la compañera, estas muestras, pues sobre todo si el operador es muy experimentado, el hombre es capaz de sacar casi un cubo perfecto de muestra. Eso es bacanísimo. El problema es que un cubo perfecto de muestra, si a la hora de manipularlo yo no soy cuidadoso, fácilmente yo puedo, solamente con girar 90 grados, modificar completamente, perder la representatividad de la muestra. Entonces, es fundamental que estas muestras siempre se les coloque una marca que nos permita conocer cuál es su cara, por ejemplo, superior. ¿Sí? Ah, que si me giraron la muestra, bueno, yo sé que las muestras las debo tomar de una manera. ¿Qué se hace con esta muestra? Esta muestra se lleva al laboratorio y en esa muestra grandota, que por ejemplo son muestras aproximadamente de 30 de lado o de 35, ya más que eso, no es frecuente tomar porque las muestras se vuelven ya muy pesadas y de difícil manejo y pues se pueden romper con facilidad. El tamaño de la muestra, por supuesto, va a estar condicionado, por ejemplo, al tamaño de la muestra que evalúa el equipo. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, tengo un anillo de consolidación que me evalúa muestras de 1 pulgada, pues hombre, yo necesito que mi muestra garantice por lo menos una pulgada, 1 pulgada y media para poder tallar. Pero si yo, por ejemplo, tengo una muestra por alguna razón de 4 pulgadas, que no es frecuente, pero a veces se puede dar, yo necesito que mi muestra sea más grande para poder precisamente, miren lo que hacen acá. Lo que está haciendo esta persona, primero que todo, es retirar como las capas superficiales del material, porque esas capas superficiales han sufrido alteración, tanto por la manipulación, como por la pérdida de humedad, como por la relajación de esfuerzos. ¿Sí? Los protocolos de pronto para tomas de muestras a mayor profundidad, digamos a profundidades muy grandes, no son tan, pues no son tan utilizados en la mecánica de suelos, de pronto más un poco hacia la parte de geología o a la parte de ingeniería de petróleo. Sobre todo hay una ventaja, por ejemplo, con los muestreos que se hacen a gran profundidad, muestreos, no sé, a 300 metros o más, que generalmente en esas profundidades ya encontramos roca.
Entonces, por lo menos la muestra, si se le va haciendo una liberación gradual de esfuerzos, ella puede aún conservar su estructura y no romperse por ese alivio. El problema de los materiales no es que se alivien los esfuerzos, es cuando ese alivio ocurre de forma instantánea o en un periodo corto. Entonces, lo que está haciendo este operador acá, que miren, él introduce o él trata de marcar de alguna manera eh, el diámetro de la muestra que van a extraer, y lo que comienza a hacer es con una cegueta o con una cegueta de alambre o con un cuchillo, él comienza a retirar el material sobrante hasta que la muestra efectivamente puede ingresar en el anillo o en el dispositivo para el cual se haya destinado. Pero es importante que la muestra que se tome no sea directamente de los bordes, porque esa muestra va a presentar unos niveles mayores de alteración. Ahora, Gabriela, si yo, el alivio de esfuerzos, no sé si recuerda cuando vimos el capítulo de formabilidad, sobre todo el tema de consolidación, la recuperación de las muestras cuando son sometidas a descarga, pues por supuesto que existe, pero es mucho menor a las deformaciones impuestas por la carga. Entonces, y lo otro es que esos procesos se van haciendo también en la medida que haya tiempo o que haya también, que hayan variaciones de humedad. En el caso del tubo Shelby o del tubo de pared delgada, aquí también tenemos que eliminar, por ejemplo, una parte del material, el material que está en estas puntas, y también eliminar como las capas superficiales de la muestra, por una razón también importante. Y es que como la muestra cuando entra a este tubo, entra quizás a mayor pesaje, queda bien comprimida, bien apretada, llamémoslo así, para evitar que la muestra se pegue y después se dañe en el proceso de extracción. Es normal que los tubos se lubriquen con aceite, sobre todo, para que la muestra resbale. Pero yo no puedo ensayar una muestra que esté contaminada con aceites, porque lo que voy a generar es, por ejemplo, si voy a hacer un ensayo de permeabilidad, pues voy a tener una capa que va a afectar en la lectura. ¿Sí? ¿Qué se hace con estas muestras, muchachos? Estas muestras hay que retirarlas del tubo Shelby mediante lo que se conoce como un extrusor. En la diapositiva les estoy mostrando dos tipos de extrusores. El de la izquierda es un extrusor horizontal y el de la derecha es un extrusor vertical, solo que él funciona mediante un gato. Básicamente, ¿qué es ese extrusor? Por ejemplo, todos ustedes han manejado un tubo de Pegastick o algo así. Básicamente, lo que hace uno es coger la muestra y irla empujando. ¿Sí? Vuelvo y le digo, las muestras se deben extraer de los tubos Shelby solamente cuando ya se vayan a utilizar. No es que yo la extraiga y la dejo ahí 2 días, de pronto 1 hora o poco tiempo, además porque la muestra tiene que salir y hay que retirarle, digamos, los bordes de un tubo Shelby, que esos tubos pueden tener del orden de unos 50 centímetros, la mayoría. Se pueden extraer hasta unos 35 centímetros de muestra útil. 35 centímetros de una muestra, digamos, de 2 pulgadas o de 3 pulgadas, no corresponde a la geometría que se ensaya normalmente. Entonces, ¿qué se hace? A la muestra se le retira, eh, pues se corta lo que no se va a utilizar. Es esencialmente eso. Sigamos acá. Hasta ahí todo bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O podemos continuar? Miren acá, muchachos. Aquí tengo en esta diapositiva los dos muestreadores que ya hemos visto. El de la izquierda es el tubo media caña o el tubo partido, y el de la derecha es un tubo de pared delgada o tubo Shelby. Miren, eh, el concepto de una muestra inalterada se asocia a esa relación, digamos, de áreas o esa relación de diámetros. ¿Qué pasa? Entre más cercano, entre menor, perdón, entre menor sea el espesor del tubo, esta resta cada vez va a ser más baja, ¿cierto? Y al ser más baja, lo que implica o lo que nos da idea
es que se produce una alteración, digamos, cada vez menos expresiva del material. ¿Sí? Pero si ese espesor es importante, es grandecito, pues por supuesto que esa alteración va a ser cada vez más evidente. Entonces, para que lo tengan presente, porque bueno, vale la pena decirlo, hay muchos otros tipos de muestreadores para diferentes aplicaciones. O pueden haber algunas situaciones en las cuales se puede intentar sacar una muestra, pero hay que ser muy cuidadoso con ese valor. Con relación a las muestras, eh, digamos lo que tengo acá son unos ejemplos de determinaciones o de medidas que yo puedo hacer con muestras alteradas o con muestras inalteradas, digamos, del mismo suelo. La estructura, digamos, las relaciones de fase, mm, la permeabilidad, en fin, no se puede evaluar en una muestra inalterada, una muestra alterada, pero tiene que ser de una muestra inalterada. La mineralogía, es que pueden ser o granulometría, límites, de pronto algunos estudios de microscopía, si es el caso. No hay lío, no hay lío, porque aquí lo que tenemos que hacer es coger el material y disgregarlo para que por ejemplo, un ensayo de gravedad específica. Un ensayo de gravedad específica se debe hacer con una muestra alterada o con una muestra inalterada. ¿Qué opinan? Inalterada, profe. Inalterada. Bueno, Felipe, eh, ¿usted se acuerda cómo se hacía el ensayo de gravedad específica? Digamos en el caso No, ingeniero, se puede hacer con una muestra alterada. mira. Gracias, Luis Carlos. Entonces vamos a recordar. A lo largo del curso de materiales y de mecánica de suelos veíamos el ensayo de gravedad específica para gravas, para arenas y para materiales finos, ¿cierto? El procedimiento para arenas y para finos será muy similar, el de gravas será otro cuento. Voy a abrir aquí el tablero y ya les comparto para que ustedes también, por supuesto, lo puedan ver. Ok. ¿Se acuerdan que en el caso de las gravas, cogíamos el material, ¿sí? Estaba acá nuestra gravita, lo sometíamos a inmersión 24 horas, luego lo secábamos con una toalla y luego empezábamos a pesarlo en el aire, luego lo pesábamos en el aire, luego lo pesábamos en el agua, ¿sí? Lo metíamos a un tanque, en fin, y a partir de eso determinamos las propiedades. En el caso de las arenas, cogíamos nuestro materialito, mm, empezábamos a humedecerlo hasta que él alcanzaba esa condición SSS, también por supuesto tenía que arrancar desde ahí, y luego entrábamos en un picnómetro más trazo o balón volumétrico y lo incorporábamos acá. Ese procedimiento casi igual con una diferencia sobre todo por el tema de no buscar el estado, la condición saturado superficialmente seco, se hace en los suelos. Miren que el material para hacer el ensayo es fundamental que la muestra se disgregue. ¿Qué quiere decir? Que la muestra se altere. Es por eso esta diapositiva, en estos casos, me dice, pues, si yo voy a evaluar, por ejemplo, una gravedad específica que se asocia un poquito más con la mineralogía, yo lo puedo hacer con una muestra alterada, pero lo puedo hacer también con una muestra inalterada. Lo que pasa es que en este caso la muestra inalterada me va a servir solamente como fuente del material, no me sirve con su estructuración. ¿Sí? La humedad, la humedad me interesa siempre y cuando haya una adecuada protección de la muestra. La resistencia, por supuesto, que depende de la estructura del material. Entonces, no se puede hacer mediante muestras alteradas, perdón. Y la deformabilidad, digamos, entre otras propiedades que se le evalúan a los suelos. Inge-
tengo una inquietud Dígame, Luis Carlos. con respecto al Proctor modificado. Yo podría utilizar una muestra alterada, ¿cierto? Si yo pues debo verificar algo de resistencia o A ver, espere que... Cuénteme más porque no me resulta muy claro no me resulta muy claro su pregunta, por favor. pues yo estoy pensando, digamos, que necesito conocer algún tipo de compactación, ¿cierto? Conocer, pues, digamos, la densidad óptima y la humedad óptima. Entonces, para eso yo podría utilizar una muestra alterada, ¿cierto? Mm, Es que no solo puede alterar una muestra alterada, como necesita que sea alterada, Luis Carlos. ¿Por qué razón? Pero en Dígame. cuestión a la resistencia, digamos, yo también podría utilizar una muestra inalterada para el producto modificado o no. Eso siempre lo que uno busca en el producto modificado es hallar parámetros óptimos. Bueno, muchachos, lo que está hablando Luis Carlos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de compactación el semestre pasado? ¿Se acuerdan de las curvas de compactación? Que fue como, Sí, yo creo que fue por ahí nuestra última clase, una de nuestras últimas. Recuerdan que nosotros producíamos una curva que relacionaba el contenido de humedad con el peso unitario seco del material. Y lo que comenzamos a hacer era utilizando un martillo de referencia, que era una energía de referencia que podía ser la energía del Proctor normal o estándar, y una energía que era el Proctor modificado, ¿sí? Que era 4.5, hay una relación de 4.5 a 1. Yo voy a empezar a coger una muestra, la voy a compactar con esa energía, con un contenido de humedad, y luego lo voy aumentando, de tal manera que esto me va a empezar a generar algo así. Por supuesto, pues la idea es no hacer tanto punto, pero bueno, voy a tratar aquí de pegarlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Al trazar nuestra curva, esto nos está mostrando que hay un grado de compactación máximo para esa energía con un contenido de humedad conocido como óptimo. Mire una cosa, Luis Carlos, en este caso, en ningún momento yo he evaluado eh, las muestras desde el punto de vista de su resistencia. Yo solamente lo que he hecho es medirles el peso unitario. Si yo ya quiero, por ejemplo, coger una muestra y evaluarle el, su resistencia, ¿qué hago yo? Primero yo hago el Proctor. ¿Ese Proctor qué me va a mostrar? Ese Proctor me va a mostrar lo que le digo acá, una humedad óptima de compactación y un peso unitario seco máximo. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es empezar a preparar muestras de suelo o especímenes, porque ya no son muestras o probetas, con esas condiciones. ¿Con cuáles? Por ejemplo, yo lo puedo hacer con la humedad óptima y con el peso seco máximo o el peso unitario seco máximo. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir? Una muestra que esté por acá. Pero alguien me dice, no, pero loco, es que recuerde que muchas veces se recibe con un porcentaje equivalente al 95% del peso unitario seco máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me quedé por acá. Entonces, en ese caso, saco muestras de ese tipo. ¿Sí? O sea, la idea, hay otros procesos, otras consideraciones, la humedad, densidad, equilibrio, en fin. A veces a usted hay algunos procedimientos que le dicen a usted, no, si usted va a trabajar con un grado menor de compactación, entonces no se venga con la humedad correspondiente a la óptima, véngase con las humedades correspondientes a la curva. Y muchos que le dicen a usted, y eso lo verán quizás más en su curso de pavimentos, miren que esta función está representada, esta curva está representada por dos puntos. ¿Sí? Sigue siendo función porque realmente en este caso, pues que serían las ordenadas, siguen estando con una sola respuesta. Pero tú me dirías, bueno, si yo estoy con una energía específica, yo tengo la posibilidad de variar la humedad. Es lo que le dicen, lo que le recomiendan a uno es, si usted va a compactar así, véngase con el lado o la rama seca de la curva, porque realmente el efecto sobre los módulos de elasticidad cuando se va por el lado húmedo es mucho mayor. Entonces, eso es lo que hace, digamos, uno en este caso, Luis Carlos. Hace el Proctor y a partir del Proctor, perdón, ya empieza a jugar con esos valores de humedad y de densidad seca máxima, o de densidad seca,
para poder determinar un, pues un suelo o unas condiciones que sea lo mejor. Y por supuesto, esas muestras se someten a ensayos de resistencia. Ah, ¿cómo qué? Eh, en este momento. Por ejemplo, resistencia a la penetración o el ensayo o la relación de soporte de California, o CBR. Podemos hacerle, por ejemplo, ensayos de fatiga, pruebas de abollamiento, ensayos de resistencia a la compresión simple, ensayos triaxiales, ensayos de corte directo, en fin, lo que yo necesito. Pero este proceso es vital para uno realmente definir, en el caso de un suelo de préstamo, que es el suelo que uno utilizará pues, para un terraplén, pues si ya pasada o sea, pues si realmente es útil o no. Mm, ¿Quedó respondida su pregunta, Luis Carlos? Sí, sí, sí. Vale. Claro, al ver esta tabla, uno diría, hombre, pues, ¿yo para qué me pongo a sabrosear, a joderme la vida con muestras alteradas? Yo tomo todo inalterado y pare de contar. El problema es que la extracción de muestras alteradas, por ejemplo, en este caso, yo me podría venir con el barreno e ir perforando, lo saco, limpio y sigo, y lo saco y limpio y sigo. O sea, a la par que perforo, pues puedo sacar muestricas que resulten útiles, pero si yo hago un muestreo 100% inalterado, el proceso de avance es mucho más lento y por supuesto las muestras inalteradas son más costosas. Entonces, pues, hay que tratar también como de priorizar algunos recursos. Esas muestras, sean secas, perdón, sean alteradas o inalteradas, pues serán obtenidas sobre todo en profundidad con equipos o con métodos que pueden ser manuales o pueden ser mecánicos. ¿Sí? Hablemos entonces inicialmente de algunos elementos manuales, los conocidos como barrenos o barrenas, preguntaba también aquí el compañero hace un rato. Eh, Tenemos, por supuesto, de diferentes tipos. Miren acá, ¿de qué depende el uso de uno u otro de estos dispositivos? Eso depende principalmente del suelo. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un material mucho más duro? Claro, si por ejemplo estoy hablando de procesos manuales, hay que decir una cosa. Los procesos de exploración geotécnica o los sistemas de perforación manuales se aplican básicamente a suelos, no a rocas. ¿Por qué? Porque la energía necesaria para poder fracturar y soltar las muestras es algo que normalmente nosotros no tenemos. Esto que tenemos acá, o sea, un sistema de perforación se ha compuesto de varias cosas. Mm, El elemento de ataque, que es la barrena o el barreno, un sistema de extensiones, unos tubos que miren que aquí continúan, y finalmente una palanca o un maneral. ¿Qué es esto? Pues donde yo puedo realmente introducirle la fuerza, el torque para que esto pueda girar y penetrar. ¿No? ¿Qué pasa? Esos tubos son pesados, sí, pero la idea es que no sean tan pesados, porque si no, por ejemplo, ya manipular un conjunto que tenga 10 metros de profundidad va a ser muy complicado, porque yo tengo que empezar primero a sacar esos 10 metros cada 40, 45 centímetros. O sea, el proceso se vuelve mamón. Eh, y por ejemplo, cuando yo voy a hacer la toma mm, de una muestra indeformada o inalterada, por ejemplo, un Shelby, pues la idea es que yo tenga un sistema que sea mucho más rígido. Entonces aquí lo que hace es que muchas veces se montan unos tubos de mayor diámetro que pues sean mucho más resistentes ante los efectos de la perforación. Adicional a eso, existen pues procedimientos, digamos que tenemos acá, este es un barreno mecánico, pero pues digamos que este no se utiliza tanto en ingeniería civil, sino es más, por ejemplo, para sembrar o para distritos de riego, ya como para excavaciones mm, mucho más específicas. Todo proceso que yo realice para
tendiente a la toma de muestras, va a requerir una serie de herramienta menor o de equipos adicionales pues, que son necesarios tener. ¿Como cuáles? Palas, palines, como tenemos acá, una barra, sobre todo cuando me encuentro algún, por ejemplo, si hay pavimento o si hay alguna roquita que valga la pena estudiar de ahí para abajo. Esto que tenemos acá a la izquierda, que es lo que se conoce como una posteadora o bolladora. Eso que es una pala, muchachos, que se introduce en el suelo, sobre todo para poder retirar pues, las capas más superficiales, sobre todo los estratos orgánicos. ¿Sí? La ventaja es que esa pala me va dejando mi huequito y yo a partir de ese hueco continúo con mi perforación. Aquí tenemos un ejemplo, muchachos, de los compañeros Mario y Lizardo aquí haciendo una perforación. Entonces, miren, lo primero miren, voy a tratar de explicar un poco la secuencia. ¿Qué está haciendo aquí el hombre con esa barra? Él no lo está utilizando para quebrar, sino para tratar de levantar eh, esos módulos, esas secciones del pasto, del gramado. ¿Por qué? La idea, recuerden, es que siempre que yo termine una perforación, yo debo tratar de recomponer el hueco, o sea, de dejarlo lo más parecido a como estuviera. Pues si estos manes llegaran simplemente pues con el barreno o con una pala, ellos van a alterar completamente la superficie. Entonces lo que hace el hombre es que saca como un cespedoncito, lo deja quieto y ese cespedón se vuelve a poner. Inmediatamente puede sacar esa muestra inicial. Ahí arranca el compañero con una posteadora o una aulladora. Es que lo que hace uno la cierra abriéndola pues, con una tijera y poco a poco se va sacando el material, pues, digamos, a nivel de estrato primero, o qué, o pues sí, es un estrato mucho más grueso. Una vez ya pasamos, por ejemplo, el estrato vegetal, yo ya arranco con mi proceso de perforación, en el cual voy a extraer muestras, voy a hacer identificación visual, voy a tomar medidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A la par también que voy haciendo el procedimiento, yo puedo simplemente cambiar mi barreno, lo cambio por ejemplo por un tubo muestrador, un tubo de pared eh, delgada y perforo y saco pues los tubos que requiera. Sí, mírenlo, acá está. Recuerden, el tubo no se desocupa, sino hasta el momento previo al ensayo, pues porque los materiales se van a alterar. Mm, Esos tubos dependen, por supuesto, de la energía del equipo, pero también del tipo de ensayo que yo voy a realizar. Por ejemplo, los tubos que ven ustedes ahí en la pantalla son tubos de 2 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier muestra cilíndrica o prismática que yo vaya a evaluar tiene que tener, mm, tiene que tener que un tamaño pues que sea compatible con eso. Por ejemplo, si yo tengo una muestra que sea de 3 pulgadas, pues el tubito no me va a servir. Entonces, esa parte es fundamental. O sea, tener presente que a esos tubos de pared delgada, una vez se retiren, a esas muestras hay que cortarles o cercenarles un poco su superficie, pues para evitar contaminación en este caso o alteración. Por otro lado, tenemos ya lo que se conocen como barrenas o equipos de operación eh, mecánicos. ¿Sí? Un equipo mecánico es, guardando por supuesto las proporciones, es como un equipo manual, solo que con motor. Por supuesto, porque yo guardando las proporciones. Pero estos equipos generalmente disponen de una serie de ventajas que quizás los otros no. Primero, la gran mayoría de ellos tienen una enorme capacidad pues, de descenso, pueden bajar varias decenas de metros. Los más normales descienden hasta los 25, 30, tenemos equipos que descienden hasta los 60 metros. ¿Ya? La idea es que este equipito, pues, este es un modelo, traiga todas esas funciones,
Sobre todo, eh, pues para uno, por ejemplo, hacer una evaluación de, ¿qué? O sea, pues sí, o sea que la idea con esos sistemas, pues mecánicos, mm, es que ellos escojan en la medida del tipo de trabajo que yo voy a realizar. Por ejemplo, si yo necesito hacer unas perforaciones a 8 metros, pues muy probablemente un equipo manual va a ser lo suficientemente competente para, para poder alcanzar lo que necesito. Pero si yo voy a hacer, por ejemplo, agujeros o sondeos a 25, 30 metros, pues necesito recurrir a otras cosas. Estos son algunos tipos de barrenas o tubos. Miren que en general, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una punta que va erodando, va mm, retirando materiales del fondo de la excavación y luego poco a poco ellos van siendo llevados a la superficie. ¿Sí? Por supuesto, la selección de uno u otro de esos sistemas depende pues principalmente del tipo de material que yo me vaya a encontrar. En algunos casos, y esto vale la pena decirlo, se utilizan barrenos que no están diseñados 100% para obras geotécnicas, sino que de pronto pues para medios mineros o para algunas técnicas un poco más antiguas. Estos barrenos que ven aquí son en la gran mayoría de los casos barrenos utilizados para hacer cortes en suelos rocosos, en conglomerados o en roca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por lo menos los primeros de aquí de esta esquina superior derecha, ellos presentan unos refuerzos generalmente en alguna aleación con tungsteno para que el elemento mm, pues pueda funcionar y pueda ser durable. De igual manera, existen otros tipos ¿de qué? De elementos de ataque que nos van a permitir de pronto cortes en materiales mucho más homogéneos y no reservados como la roca. Miren, esto es un sistemita de corte, en algunos casos recubierto con polvo de diamante, pues utilizado ¿para qué? Para cortes en roca, para poder obtener pues unas muestras o, sí, unas muestras o especímenes de ensayo. De hecho, me permiten ustedes un momento, voy al baño, ya regreso, voy a pausar un segundito la grabación. Ahora sí. Eh, Miren, muchos de esos barrenos son utilizados, por ejemplo, para cortes en roca. Algunos de ellos pues vienen derivados, por ejemplo, de sistemas de perforación para hidrocarburos. Eh, es importante también explicar o definir de qué manera se van a la hora de hacer el estudio de suelos, cuál es pero miren acá, realmente ese sistema de obtención se refiere más, pues además del uso de los elementos de ataque, a técnicas mediante las cuales se hace el procedimiento. Quiere decir, existen lo que se conocen como técnicas de rotación, que es una técnica de rotación que yo empiece a taladrar pues, manualmente o mediante equipos. Hay otras técnicas que son de presión, que es aplicar, digamos, una carga estática, bien sea pues el peso propio de alguna cosa o con una reacción que produzca un gato. Y tenemos también estos métodos, perdón, este método gusta mucho, que es el método de rotación en seco y gusta sobre todo porque el material pues, no se dañe tanto, o no se altere. Lo que pasa es que los métodos de rotación en seco le generan una enorme fricción a los elementos de ataque, a las rocas. Entonces esos métodos de rotación en seco en algunos materiales pues, no son fáciles de realizar. Tenemos otros dos métodos que incluyen procesos de lavado. Muchas veces esos materiales cuando se someten a procesos de lavado es más porque ya se hizo una caracterización del material y se necesita avanzar hasta lo que haya a continuación. ¿Qué significa eso? O sea, el sistema de muestreo, como en la gran mayoría ustedes pueden ver, miren acá, miren este es por acá tiene un huequito, este por supuesto pues tiene este huequito, estos tienen este huequito y estos normalmente vienen con estos huecos en esta zona.
¿Cuál es el objetivo de esos huequitos? Es poder inyectar agua o algún fluido refrigerante durante la perforación. ¿Sí? Este, digamos, es otro equipo de exploración mecánico, mucho menos, digamos, glamoroso, que es básicamente una estructura que se puede montar en el sitio y un motor, y ese motor pues se le hacen las transformaciones necesarias para que mm, esa rotación en ese eje horizontal se convierta en una rotación de eje vertical. O si, por ejemplo, yo necesito elevar alguna carga muy pesada, yo pueda disponer, digamos, de este diferencial para poder levantar casco, para poder levantar motores, otra cantidad de cosas. Las muestras que se toman, muchachos, el INVIAS les hace una clasificación diferente, un poco diferente a las que hemos discutido acá. Las muestras, según el INVIAS, según el artículo 103, se dividen en 4 grandes grupos. ¿Sí? Eh, las 2 primeras corresponden a muestras que se clasificarían como alteradas, o sea, muestras, o que se utilicen, por ejemplo, para identificación visual, o muestras que se utilizan para ensayos que no requieren, pues que no requieren la existencia o la preservación de la estructura del suelo. Los 2 grupos restantes, el grupo C y grupo D, son muestras inalteradas, solo que, por ejemplo, en el caso del grupo D, la definición es bastante amplia, bastante, pues eso permite la llegada a muchas cosas. Pero ese grupo D que vemos allí, lo que trata de demostrarnos o a lo que trata de remitirnos es a que a muestras, por ejemplo, muy frágiles, que solamente el proceso de muestreo ya las puede alterar, por ejemplo, que algunas arcillas, materia orgánica. ¿Sí? El transporte de una muestra se debe hacer con la mayor mística posible, muchachos. Esa muestrica de suelo, no la vean simplemente como una muestra que se lleva al laboratorio, sino que ella es representativa o debería ser representativa de qué, de las condiciones que hay en el campo. Entonces, por ejemplo, en el caso inicial de estas muestras que fueron talladas o esculpidas, pues lo que se debe hacer es por lo menos meterla dentro de un sistema que la proteja, una caja, para poderla cargar sin dañarla, para evitar golpes, y transportarla en esa caja. La idea también es que la muestra pues esté protegida contra eventuales pérdidas de humedad. Por ejemplo, lo que tenemos en la figura, en la, Profe, una en- pregunta. sí, Pero dígame. digamos ahí con una caja de madera no afecta la humedad desde la muestra, no absorbe humedad del terreno. Sí, digamos que esa, es cierto, Juan Pablo, esa absorbe, la caja de madera, claro. Pues, a ver, esas cajas, muchas veces, ¿qué se hace? Pues ahí en ese caso, el tipo cortó la muestrica, se la lleva al laboratorio y esa muestra, ya estando en el laboratorio, digamos, se deja en una zona pues cubierta con algo para evitar mayor pérdida de humedad. Esa capa superficial de ese bloque es necesario que sea eliminado, pues para evitar todas esas modificaciones. En algunos casos, la gente pues logra envolver las muestras en material. Eso pues hay que hacerlo con mucho cuidado porque si yo empiezo a voltear la muestra, pueden suceder 2 cosas, pues una u otra o simultáneas. Es que yo pueda dañar la muestra por tanta manipulación
O la otra, que yo pierda la posición de la cara superior. Eso sí es un detalle bien harto. Pero en general, la idea es que estas muestras, o ya estando dentro de esta caja, por lo menos se protejan con un plástico, o lo que recomienda la norma para estos materiales realmente es que su recubrimiento se realice con parafina. ¿Cuál es la ventaja de la parafina, muchachos? Eh, pues que la parafina yo la puedo fundir y generar unos sellos en función de las condiciones específicas que yo tenga, ¿no? En la parte inferior izquierda vemos una imagen pues que está en la norma INV 103, pero no es muy clara. Miren que aquí tenemos el transporte de un tubo Shelby. Más que en este caso específico, por una cuestión de que de preservación de la muestra. Miren que la muestra está dentro de una caja, pero ella está suspendida de unos resortes para evitar pues que ella pues, sufra impactos que puedan alterar el resultado el resultado de los ensayos de laboratorio. Por otro lado, aquí tenemos en la figura inferior derecha, esta es una forma, digamos, utilizada para el transporte de muestra. Miren, aquí ustedes van a encontrar en esa norma 103 diferentes estilos, diferentes sugerencias. Lo más importante es que la muestra llegue bien, pues no sufra mayores alteraciones que las que ya uno podría esperar. Y listo. Otro tipo de condición de muestreo es según lo que tiene que ver con las condiciones de ensayo, ¿sí? Ahí tengo lo que se conoce como un proceso directo o indirecto, eso lo veremos. Ese es en eso arranca la segunda presentación. Me interesa en este caso que comencemos a dialogar un poco sobre algunos elementos o marcos normativos. ¿Por qué? Porque finalmente los trabajos que hacemos nosotros pues están controlados o regulados en la normativa nacional y por supuesto internacional. Los marcos normativos que nosotros normalmente consultamos para el estudio de nuestra materia, este, que es pues quizás el más conocido por todos nosotros, que es la norma sismorresistente, la versión del año 2010. eh, Igual pues vale el momento para recordarles que entre este año y el otro la norma va a cambiar, ¿sí? Por lo menos es más nos ha podido adelantar el ingeniero Leonardo Cano, pues que él hace parte pues de una de las comisiones asesoras de la norma, entonces eso va a cambiar. En el título H de la norma sismorresistente vamos a encontrar lo referente a los estudios geotécnicos, pues, digamos, a los criterios asociados pues al diseño geotécnico de sobre todo de los elementos de cimentación. Eh, ¿Cuál es el primer criterio que nosotros necesitamos hacer a la hora de hacer un estudio de suelo, muchachos? Pues primero yo necesito saber cuántos huecos, a qué profundidad, qué ensayos, ¿sí? Yo necesito poder caracterizar adecuadamente el subsuelo. Para eso la norma establece que la definición de, que de esos parámetros están asociadas pues a condiciones también de la que, pues también condiciones propias de la edificación. Entonces se introduce el término conocido como unidad de construcción. Una unidad de construcción no es necesariamente todo un proyecto, sino que puede ser una casa que tiene adosado, por ejemplo, una habitación o tiene adosada otra parte, ¿sí? Una vez entendamos qué son estas alturas, pero qué son estas zonas o esas unidades de construcción, la idea es evaluarlas o puntuarlas a partir, perdón, a partir de la información que yo tenga. Entonces, primero yo tengo, según el sistema de construcción, pues pueden haber eh, los niveles de construcción, perdón.
¿Qué son los niveles de construcción? Pues los pisos o las áreas. Y por supuesto las cargas, porque como les decía, yo puedo tener una edificación de un solo piso, pero esta misma ser una fábrica, entonces las cargas pues van a variar. Una vez yo defina tanto esas condiciones de construcción, sean los niveles o pisos, y luego luego que eh, las cargas, con eso yo defino algo importante que es la categoría de esa unidad de construcción. Y con esa categoría de la unidad de construcción es que yo puedo entrar a esta otra tabla de la NSR10 y definir para cada tipo de ensayo cuáles son las profundidades mínimas y los sondeos a realizar. En este caso primero son tres mínimo tres sondeos de 6 metros. Y poco a poco, en la medida que la categoría eh, va a ir aumentando de tamaño o se va actualizando, pues vamos a encontrar eh, diferentes, diferentes números de sondeos, diferentes profundidades, en fin. Pero digamos que lo que más nos interesa a nosotros o lo que más nos hemos dedicado a estudiar en ese tiempo es que, um, que me despisté, disculpen. Y claro que nos interesa a nosotros es realmente pues poder conocer o poder evaluar si nuestro estudio de suelo, si ya lo tenemos, fue adecuadamente realizado o si se encuentra con problemas allí, pues asociado a que no se encuentra completo. Y ya con eso yo ya puedo decir al cliente, no, yo tengo que hacer mínimo tantos sondeos, no todos los sondeos, bueno, miremos algunos requisitos de los sondeos realizados. Dice esto, yo puedo hacer un sondeo simplemente para poder evaluar el material y no hacer un que no recogerlo de ahí. Eh, la periodicidad del muestreo en sondeos, en algunos casos se habla de cada metro hasta 5 o 1,5 en función, por supuesto, de que mm, pues en función del equipo y de las distancias. Pero lo que les decía, miren aquí un cambio de estrato, pero es importante eso tenerlo en cuenta. Claro, yo voy haciendo una perforación, saco los materiales, reviso lo que hay allí y ya poco a poco me voy acercando hacia otras cosas. Pena que me faltó borrar un pedacito acá. Hay algo importante y es que muchas veces cuando vamos a hacer estudios de suelos, eh, sobre todo cuando la construcción ya está lista, pensemos que yo voy a trabajar en una casita vista en planta y que esa construcción, un momentito, me dijo cómo- ya. Y que muchas veces, por ejemplo, vamos a suponer que yo vivo en esa casa y yo quiero colocar un piso adicional. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Pues yo me vengo con los equipos y comienzo a perforar. Eh, es cosa que es complicada, muchas veces los equipos no logran entrar en sí. En fin. Entonces, ya, lo que algunos profesionales hacen en lugar de intervenir la casa, ellos comienzan a tomar sondeos por acá por fuera, en otras posiciones, y a partir de eso producir como una que eh, producir la geología de la zona. El problema y lo que dice la norma es que yo no puedo hacer un estudio de suelos donde ningún sondeo realmente se encuentre en el sitio. Si todos están por fuera, pues no funciona.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo sí puedo hacer sondeos por fuera de la construcción, pero también tengo que hacer algunos sondeos por dentro de la misma. Algo importante acá es, eh, cuando yo vaya a hacer perforaciones, una de las cosas que pues primero nos piden que califiquemos o que propongamos son los números de perforaciones, profundidades, pero eh, muchas veces pues a la hora de hacer nuestros estudios de suelos pueden surgir, digamos, necesidades adicionales de información, que faltó algún dato, que no se consideró, etcétera, etcétera. Eh, Aquí tenemos algunos criterios pues, propios de la sección H324 de la NSR10. Dice que los sondeos deben cumplir tanto con la totalidad del área como áreas que serán afectadas por las obras. Si yo tengo que hacer estudio de suelos y voy a hacer diferentes elementos de proyecto, tengo que empezar, tengo que poder, tengo que considerarlos en mi estudio de suelos. Ojo esta parte que está acá, y qué pena que esto que a la hora de producir la diapositiva, este primer renglón, pues no lo quité. Ya. Miren lo que dice acá. La profundidad. ¿Cómo así la profundidad? Miren que en esta tabla del capítulo, del título H, dice, nos necesitamos sondeos perdón, voy a corregir este, busco un lápiz. Ya, miren que en esos casos al tener profundidad y número de huecos, pues habrá que evaluar. Entonces miren lo que nos dice acá. Los tiempos o las condiciones para tomar las muestras, eh, por acá ya. La profundidad a la cual se toma un sondeo, una muestra. Si yo digo, no, es que yo necesito hacer excavaciones a 6 metros, entonces digamos que yo cojo, y si la superficie pues del suelo sigue siendo esta, yo mido 6 metros y hasta ahí permito que se avance. Pero si por alguna razón esta casa tiene, digamos, un semisótano o un área por debajo del nivel del suelo, entonces es importante obtener otro, otro parámetro. Así, si tengo, por ejemplo, espera, yo borro esto acá. Yo, por ejemplo, tengo acá la casa, esa casa está prácticamente a nivel, pero también tengo este sótano. Sí, acá por fuera, a ver si así funciona. María, espérate que se me pinchó esto. Un momento. Yo miro una cosa si esto me lo interpreta rápido. Ok. Entonces miren lo que pasa acá. Digamos que a pesar de que este sea mi nivel natural del suelo, el nivel de mi suelo, de mi material, se encuentra por acá abajo. Perdón, ya está. Para abandonar esa figurita. Voy a hacer la siguiente casita. Yo tengo esa casita acá. Esa casita, digamos que le voy a hacer el estudio de suelos. Entonces lo que busco es bajarme hasta los 6 metros y a partir de eso, pues, en esa zona evaluar las condiciones de la cimentación. Ahora imaginemos que siga estando la casa, ¿sí? Aquí tengo un hueco, entonces, ¿qué hay que hacer? Esos 6 metros ya no se miden así, esos 6 metros hay que medirlos, ¿sí? O sea, la idea es que esos 6 metros queden por debajo del nivel de piso, pues que sería en este caso el nivel del sótano. No puedo simplemente, ¿qué tal que yo tenga sótanos? Un poco como en el caso del parque del centro comercial Arboleda en Pereira, que tenemos 5 niveles de parqueaderos.
Claro, si yo lo que estaba buscando era una variación negativa del precio del dólar, pues eh, bueno, la idea, disculpen que me despiste un momento. O sea, la idea es que siempre, cuando se haga la planeación del proyecto, yo conozca ese tipo de pormenores. Si, por ejemplo, a la hora de llevar mi proyecto para su aprobación, me doy cuenta que estaba considerando una serie de otro tipo de cosas, pues puede ser que mi proyecto se torne irregular y no sea aceptado. ¿Sí? Y otra cosa es, por ejemplo, vamos a pensar que yo voy a hacer una vía. Tengo acá terraplén. Ah, en este caso, si yo voy a medir a los 6 metros, yo los debo medir desde acá, no desde arriba. Desde arriba no necesito yo absolutamente nada. Bueno, ¿hasta qué profundidad en algunos casos? Esto es importante. ¿Ustedes recuerdan? ¿Esto se les hace familiar esta parte? ¿Ustedes recuerdan haber visto eso en alguna otra parte del curso, pues por lo menos de mecánica de suelos? Del bulbo de presiones, ¿no? Claro, exactamente. Pues si yo voy a hacer una excavación, tengo por acá una zapata, pues la idea es que la perforación llegue o alcance o supere sobre todo, eh, supere, ¿qué? Supere esa representación. Por otro lado, tenemos también algunos criterios establecidos, pues por, en este caso creo que son, pues criterios de la norma, algunos son criterios de otra persona, pero lo que nos dice es, ¿cuáles serían, por ejemplo, las profundidades máximas a las cuales yo debo pues, mm, evaluar o debo tomar datos? Aquí también me dice, no, listo, ese 1.5 veces el ancho de la losa de una losa de cimentación. Si yo tengo 1.5 y mi losa es, no sé, de 3 metros, entonces lo que va a tener es 4,50 ¿ok? Para ese tipo de cosas. O se empiezan a introducir algunas ecuaciones un poquito más largas. ¿Sí? A veces también en función, por supuesto, de, ¿de qué? También cuando tenemos, por ejemplo, cimentaciones profundas, hay que considerar un poco los elementos. O sea, la idea es, muchachos, que la investigación geotécnica, por lo menos, alcance la profundidad de influencia de las cimentaciones. Y la idea es que sea un poquito mayor para darle cierta holgura al suelo. Cierta holgura, perdón. Aquí tenemos con relación a pilotes, con relación al cabezal de pilotes, cuando tengo grupos de los mismos, eh, algunos criterios para asociado a excavaciones. Aquí pues se hizo como una especie de resumen pues para poder popular. La idea es que ese ítem, esa condición de excavaciones del 1.5, pues mm, habrá que evaluarlo pues en cada caso. Y aquí entramos con algo que también quería que vieran, era 2 veces para suelos E y F. ¿Sí? Resulta, muchachos, que la norma sismo resistente agrupa los suelos en 6 grandes niveles, es decir, en 6 grandes grupos. Eso lo hace, por ejemplo, en función de parámetros de comportamiento del material, de parámetros mecánicos, en fin. Pero entonces lo que hacen es que publican estas 5, perdón, o estas 6 categorías del suelo, comenzando por suelos de alta capacidad, suelos muy competentes, que serían los suelos tipo A, hasta llegar a suelos, pues, digamos, no muy buenos.
Solamente para tener una idea, leamos, miren la descripción que se va haciendo. Aquí tengo un perfil de roca. Aquí todavía se habla de un perfil de roca, digamos de rigidez media. Esperen. Y por supuesto, eso se ve definido también en parte por los ensayos de resistencia. eh, esos parámetros, pues, que por ejemplo están allí, que son parámetros que no solo nos van a servir para hacer otras definiciones de los mismos muros, sino también para eh, bueno, evaluar pues algunos otros parámetros que tienen que ser cumplidos. Poco a poco, lo que nos va a mostrar en esa tabla es que estamos dejando de tener materiales rocosos, materiales de muy alta capacidad, para empezar a tener como materiales como más comunes. Y la idea es que poco a poco, en la medida que vamos bajando en esta lista, eh, nos vamos encontrando con, con información útil. Entonces, miren, por ejemplo, llegamos a estos suelos tipo E, tipo F. Esto, digamos, desde el punto de vista de la conservación, pues son considerados como los peores suelos, porque ya han pasado mucho tiempo allí quietos, de pronto no hay una muy buena información. Ok. Algo puede suceder, y es algo ideal para muchos, es que yo esté haciendo un sondeo, esté haciendo una perforación, y no se vaya por acá, y por acá nos encontremos, que nos encontremos una roca. ¿Sí? Pues claro, ¿qué pasa con esa roca? Esa roca, al hacer la perforación, nos está creando una falsa expectativa, una falsa idea de la presencia de un estrato rocoso. Pues para eso se solicita repetir el sondeo un poquito más alejado. ¿La idea cuál es? La idea es que si yo encuentro una roca o tengo ese rechazo porque me encontré una roca, yo tengo realmente que verificar si eso realmente que tengo allí lo es. Por ejemplo, en el caso de los suelos de categoría baja, pues eh, se dice pues que apenas se llega a un material como de esa composición, se puede dar por sentado que el material está funcionando. Pero sucede que en algunos de estos materiales o de estas estructuras se establecen pues criterios o unas informaciones nuevas en esta volumen de especificación. Es como algo que decía acá, el número mínimo de sondeos nunca o no será nunca menor de 3. ¿Por qué razón? Mm, Porque finalmente, vamos a pensar acá, vámonos acá al tablero, espera. Vamos a pensar que yo esté aquí en planta y haga un sondeo. ¿Sí? Claro, ese sondeo, si yo tengo un lote irregular, un lote homogéneo, pues bien, Tatiana, lo voy a... Ah, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un solo sondeo, pensemos entonces veamos esto en perfil. Si yo tengo ese sondeíto y este sondeíto me está mostrando algo así, si yo no tengo otro elemento u otro sondeo que me permita validar o no la información, pues difícilmente yo podré tratar de proyectar esas líneas. Entonces, en esos casos, lo que se hace o lo que se trata de realizar es que haya más sondeos. ¿Y por qué más sondeos? Miremos acá. Espérate un momentito, ya. Entonces miremos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que tratar de, como esto es un proceso de muestreo,
Tengo que tratar de hacer una cantidad de sondeos que me permitan evaluar ese tipo de información. Por ejemplo, vuelvo acá, si yo solamente tenía un sondeo, yo voy a quedarme solamente con este aspecto, pero si yo tengo dos, pensemos que el sondeo uno me dio este perfil y el sondeo 2 me arrojó un perfil muy diferente. Entonces, en esos casos es importante un tercer sondeo, una tercera perforación para ver si existe o no una correspondencia. La idea es que yo voy a asumir o voy a producir un perfil geológico de la zona, pero esa existencia se debe hacer pues con un volumen de información que sea suficiente para lo que yo necesito. ¿Sí? Aquí hay algo importante que nos dice la norma, es que dice, bueno, pero es que si yo, miren que dentro de la clasificación o de la definición, perdón, de una unidad de construcción se dice una edificación en altura, perdón, una edificación en altura, ¿cómo así? Entonces, digamos una casa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo soy el constructor eh, de un proyecto de casas? Pues hacerle siempre los tres o más sondeos a cada casita, pues sería muy chévere, pero es muy probable que no haya una variabilidad tan importante en las condiciones eh, de un lado a otro, de una casa a la otra. Entonces, lo que me permite en esos casos es comenzar a reducir un poquito o a disminuir un poquito el número de perforaciones a partir de la existencia pues, de ese tipo de situación. Es ahí donde entra esa parte que está en la parte inferior de la diapositiva, lo que se conoce como un efecto por repetición. Es que se pueden generar reducciones hasta el 50% cuando tenemos, digamos, unidades o se van a hacer varias construcciones similares o exactamente iguales. ¿Sí? Perdón. Cada vez que yo haga el estudio de suelos, hay un propósito adicional. Pues yo necesito primero identificar el perfil. ¿Y qué es identificar el perfil? Los tipos de suelos, eh, sus espesores, pero también yo necesito coger de esas muestras de suelo y hacer una caracterización de los materiales. Entonces, ¿qué es eso? Es hacer unas pruebas de laboratorio o unas pruebas de campo, ya veremos cada caso, pues las que sean, para poder obtener información acerca del material, perdón, del que, del suelo que me voy a encontrar. ¿Ya? En algunos casos se van a evaluar, por ejemplo, pues si mis estratos están compuestos principalmente por suelo, pues me voy por la primera parte, que son las propiedades básicas del suelo. Y si yo tengo estratos rocosos, pues voy a tratar de darle un manejo que sea a la altura de eso. Adicional a eso, miren que la norma sismoresistente define o propone como una secuencia ¿qué? Eh, como una secuencia de procesos de caracterización. O sea, yo, por ejemplo, no voy a llegar haciendo los ensayos más costosos, yo hago ensayos más suaves y luego voy incrementándole como la complejidad. Lamentablemente eso no se cumple, hay que decirlo, y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, eh, muchas veces se hace solamente un proceso de sondeo. Entonces lo que está solicitando, lo que está solicitando es que poco a poco, en la medida que se va haciendo una caracterización de la primera fase o la primera etapa, se comience con una segunda eh, aún sin terminar. Y luego se vaya haciendo eso y luego se van obteniendo cada vez parámetros. En teoría la norma nos habla de tres momentos, un proceso de propiedades básicas, unas propiedades de las rocas que pueden darse de forma simultánea o no, y finalmente tener la información geomecánica o los parámetros del material. Y allí es donde entran ya, por ejemplo, ensayos de laboratorio más costosos, ensayos pues más especializados.
Esto con relación a la norma sismorresistente del año 2010, pero tengamos presente que no es el único elemento o documento normativo asociado a este tipo de procesos. Aquí tenemos pues el caso de la norma de puentes. Aquí, eh, en el caso de la NSR 10, miremos que ella nos permitía en función, por ejemplo, espera, acá está, de la categoría, definir un número de sondeos, un número ¿de qué? O una profundidad mínima sondear, en fin. Eh, lo que poco a poco la ley 400 del año 97, al promulgar o al darle viabilidad a la existencia de normas sismorresistentes, eh, ha restringido el número de aplicaciones o de construcciones que se debe manejar o que se puede manejar con ese tipo de información que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas partes? Perdón, ¿qué se me hizo? Disculpe. Tenemos como le decía, tres tipos de estructuras. Lo primero son los muros de contención. En un muro de contención, aquí hay unos criterios. Esta información que tienen ustedes, esa tabla 10.421, ustedes la van a encontrar en la sección 10 de la norma colombiana de diseño de puentes. En el caso de un muro de contención, se dice que mínimo, tiene que tomarse un punto en cada muro y un punto de abajo de la cimentación. Eh, si mi muro es muy largo, digamos, no tanto no estoy hablando de altura y no de extensión, estamos hablando de mayor a 30 metros, va a ser necesario incluir otro que otro, ot- otra, otra, otro sondeo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los muros anclados, ¿qué pasa con el muro anclado, muchachos? Yo tengo acá mi pantalla, acá está mi pantalla, pero adicional, ella posee unos sistemas de anclaje que permiten, pues, también que mi sistema funcione mejor. ¿Sí? En el caso de los muros anclados, no basta solamente hacer sondeos por debajo de la cimentación, sino también se necesita hacer sondeos en la zona de la pared anclada. Y aquí están, pues, con las distancias. Con el tema de cimentaciones superficiales, lo mismo. Entonces, anchos menores de 30 metros, un punto, y en adelante, pues, se van incrementando. Para el caso de cimentaciones profundas, aquí pues se dan algunos parámetros asociados pues a su geometría o a las condiciones que está buscando. Eh, Miren, por ejemplo, en el caso de cimentación profunda, aquí hay algo importante, muchachos. Y es que a diferencia, por ejemplo, de la norma sismoresistente, en la cual, por ejemplo, yo tenía una extensión bastante amplia y sobre la cual podía dibujar, eh, en el caso de la norma sismoresistente, pues muchas veces ese proceso de darse cuenta eh, muchas veces el proceso de caracterización, a diferencia de la norma sismorresistente que permite puntos por fuera de la expresión, en el caso de elementos del manual de diseño de la norma colombiana de puentes, eh, pues no, es necesario eh, pues cumplir, por ejemplo, con esto aquí. Ah, bueno, lo que iba a decir ya. En el caso de la norma sismo resistente, como yo permito, por ejemplo, esto que les decía, yo tengo el lote y yo puedo hacer algunos sondeos por fuera. En el caso de esta norma, no. Si este es, por ejemplo, si esta va a ser el área de la cimentación, pues yo necesitaré hacer ensayos directamente en esa área. Ah, pero es que tengo, por ejemplo, montado en una estructura metálica,
de puente, pues bueno, será necesario evaluar qué se va a caracterizar, pero digamos que la especificación da bastante garantía sobre ello. ¿Qué tenemos acá? Pues en el caso de la norma colombiana de diseño de puentes, tenemos unos ábacos similares, no iguales, similares a los presentados en la NSR10, solo que la diferencia es que aquí lo que estamos, pues, estamos mostrando unas aceleraciones pico y unas aceleraciones pues, para periodos cortos, y aquí unas aceleraciones para periodos largos. ¿Sí? Entonces, aquí están los perfiles de suelos. ¿Y la idea cuál es? La idea es que uno a partir de información propia del proyecto, como por ejemplo, bueno, tamaño, ¿qué otra cosa iba a decir acá? Eh, en función de algunos parámetros de la estructura, utilizando esos parámetros de aceleración espectral horizontal y los tipos de perfiles, pues se pueden encontrar lo que se conocen como unas zonas de desempeño sísmico. Las zonas de desempeño sísmico son más o menos como lo que teníamos acá en la SR10 cuando decíamos es que estaba esta categoría de unidad de construcción, la que estamos en medio, alto o especial. Por otro lado, y no menos importante, muchachos, tenemos entonces, bueno, esto que vimos nosotros acá es, recuerden, tanto la NSR10 como la norma de puentes son normas que no necesariamente fueron completamente escritas, eh, digamos, con una razón así diferente, sino que estas normas lo que tratan de... Espérate. Ah, ya. Ya. A diferencia pues de la SR10, de la norma de diseño de puentes, este manual de diseño de cimentaciones pues es un documento de referencia del INVIA, sí, pero es un documento que no tiene, digamos, esa fuerza de ley como si lo tienen los códigos, a pesar de que aquí pues sea un documento mucho más de una riqueza técnica y académica mayor. Quería mostrarles esto, muchachos, que no, por ejemplo, hemos hablado, miren los elementos normativos que tenemos en Colombia. Tenemos la norma sismo resistente, el código de puentes y podemos tener acá entonces este manual, así como otras cositas. ¿Cuál es el propósito de cada uno de ellos? Pues tratar de suministrar como buena información para el proceso de, de discusión que vamos a dar. Ah, pero el tema es que ese proceso de construcción normativa siempre ha sido algo bastante complejo a nivel mundial. De hecho, uno de los sueños o de las intenciones cuando se comenzó el proceso de diálogo para construcción de la Unión Europea fue la construcción o la elaboración de un marco común normativo. Entonces, por ahí en el año 1985, la Comisión Europea lanzó lo que se conocen como los eurocódigos, que era un documento o una guía que trataba de condensar de un área específica cuáles eran como los cambios, cuáles eran y tratar como de establecer para los diferentes países, pues, o una regla que sirviera para todos los países, también pensando en que una vez se hizo el acuerdo de unión monetaria y de libre tránsito de personas, pues había que permitir que la gente pudiera viajar e invertir en diferentes países. Pues bien, ese proceso. En el año 84 se lanzan esos eurocódigos y ellos se vienen lanzando, hasta que por allá en el año 97 se lanza esta versión que es el eurocódigo número 7. El eurocódigo número 7 se debe o se encuentra relacionado con la parte de diseño geotécnico, ¿sí? Pues digamos que eh, esos documentos tratan de consignar o de producir una normativa que sea pues, digamos, fácilmente cumplida en los demás países miembros,
Sin embargo, ¿qué pasa muchas veces con esos documentos, como el que está, como el Eurocódigo? Eh, pues no necesariamente los países de la Unión Europea son iguales, de hecho muestran unas diferencias bastante marcadas. Entonces, lo primero es con relación a la manera como se escribe, pues es necesario considerar varios idiomas. Lo segundo es que a pesar de ser un muy buen ejercicio de construcción de normativa, existen en algunos casos, pues, marcos normativos nacionales que no dejan cumplir lo que dice el Eurocódigo. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, los Eurocódigos, que no son fáciles a veces de leer, para eso también les he copiado a ustedes este es un documento producido pues por unos ingleses, que de hecho lo que nos trata de ayudar es a entender cómo se escribe un Eurocódigo máxime. Sí, la idea es que él nos muestre como los principales cambios, este de Code y Neurocode. O sea, él nos vamos a como qué es lo principal de ese Eurocódigo, para qué nos sirve o con qué se compara. Son documentos pues que necesitamos nos acompañen durante el proceso de lectura. Bueno, Profe, digamos, eso del funcionamiento que usted estaba hablando, pues por lo menos cuando yo estuve allá, eso funciona muy parecido acá a las normas que tiene el INVIA, que tampoco son de obligatorio cumplimiento. Entonces, digamos, en la parte de estructuras, o por lo menos cuando yo estaba, en España ellos tienen una parte que se llama, pues una norma que se llama la EHE de 2008, que fue ajá. pues, lo que me tocó a mí estudiar, que es para estructuras de concreto y bueno, es para estructuras, otras estructuras en general. Pero para Ajá. estructuras metálicas ellos no tienen norma, entonces aplica el Eurocódigo como norma obligatoria. Ah, sí, miren por ejemplo, gracias Juan Pablo, miren por ejemplo en el caso de la normativa gringa. Bueno, hay una cosa, ¿por qué me decía usted que las normas del INVIAS no son de obligatorio cumplimiento? No, no, no las normas, sino pues que digamos que como manuales o pues como cosas Ah, de vale, laboratorio, así como que uno exacto. complementa Sí, eso. muy bien. Sí, miren una cosa, miren lo que dice el compañero es muy importante. Miren, este documento, este es un manual. Este documento nos muestra una serie de prácticas pues, que son importantes y que son reconocidas para el tema de caracterización y de diseño de cimentaciones. Pero él no obliga a nada. ¿Cuándo se torna, por ejemplo, el manual un documento de obligatorio cumplimiento? En el momento en que, por ejemplo, digamos, dentro de los términos de referencia de un contrato, se establezca que el método utilizado para construcción de tal cosa será el que está comprendido o correspondiente en tal parte del documento tal. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Colombia ha tratado pues de producir, miren lo siguiente. Hay documentos que a pesar de ser manuales, sí gozan de ese manejo. Por ejemplo, el manual de diseño geométrico, pues que ustedes todos han tratado. El manual de diseño geométrico es a la vez de un manual, de una guía para el diseñador, es una guía para los interventores a hacer la revisión en términos ¿qué? De hacer el proceso de aseguramiento de la calidad del diseño. ¿Cómo funciona entonces el INVIAS? El INVIAS da unos parámetros de diseño, a pesar de que cuando ustedes lean, por ejemplo, me devuelvo un poquito acá, miren que el proceso de definición de parámetros geotécnicos de estas estructuras, a pesar de existir algunos criterios, ellos sí todavía son mucho más abiertos a la pericia o a la necesidad del diseñador. Mientras que la norma sismo resistente trata de ser muy específica en el número de sondeos, perforación, distribución, etcétera, etcétera. Eso es a veces bueno, sobre todo pues mm, perdón. Pues en el caso, por ejemplo, de la investigación geotécnica para elementos de puentes, muros, todo eso, porque muchas veces la estructura puede estar sometida a una combinación de condiciones geológicas y topográficas que hagan bastante necesaria su investigación. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los edificios,
a pesar de que sí existen metodologías para diseñar y para colecta de muestras, no necesariamente tenemos valores pues muy detallados de ellas. En el caso del eurocódigo, como bien decía el compañero, pasa algo y es que los países pues tratan o buscan o surgen como una alternativa para la normalización, una normalización pues que permita que, por ejemplo, los términos de referencia de una obra sean, o sea, tengan, o sea, estén digitados o escritos de una manera que pueda ser aplicable por todos. Eso pues, como bien mostró el compañero, no en todos los casos funciona. Entonces, por eso mismo, por tratar como de ser tan amplio y de mostrar eh, la aplicabilidad de las normas del Eurocódigo a todos, que se vuelve tan abierto, se vuelve como tan conceptual. Pero lo que quería mostrarles a ustedes del Eurocódigo, del Eurocode 7, del Eurocode 7, es una cosa interesante. La norma colombiana de diseño de puentes, y de hecho la misma la norma sismoresistente establece que los ensayos que se le practican a los materiales, pues a pesar de que sí existen algunos establecidos, la gran mayoría dependen pues de la decisión o del sentido o del buen juicio que tenga el profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar obras en las cuales se haga una pésima identificación del subsuelo, pero pues porque tenemos una diapositiva, ¿sí? O hay obras en las cuales se haga una identificación del subsuelo supremamente completa, pero a la vez bastante costosa. Entonces, pensando en eso, la gente del Eurocódigo introdujo esto de requerimientos de diseño. ¿Y qué hicieron ellos? Introdujeron el término conocido como categoría geotécnica. Y esas categorías geotécnicas las dividieron en tres grandes, o sea, correspondieron a la cabeza de tres grandes grupos. Lo primero, la categoría geotécnica uno son básicamente estructuras sin mayor riesgo, sin inestabilidades visibles, eh, en fin. O sea, son estructuras que se pueden construir de pronto pues con elementos principalmente basados en la experiencia. No se habla tanto de ¿de la qué? De los parámetros de ensayo. O sea, lamentablemente ellos tampoco dicen, no, en este caso, por ejemplo, hágale una granulometría al material, una prueba de tal. Ellos no lo dicen. Ya en la segunda parte, en la categoría geotécnica 2, es cuando ya comenzamos a tener algunas situaciones. Y esa categoría 2 lo que nos quiere, esa categoría 2 está asociada es a niveles de complejidad un poquito más alto. Entonces, en ese caso, ya el Eurocódigo sí le dice, no, usted está con un suelo que se considera con una categoría geotécnica 2, usted ya tiene que hacer, o se recomienda que hagan todos estos ensayos de laboratorio que le va a permitir a usted confirmar o refutar o por lo menos tener seguridad que su estructura va a funcionar. ¿Sí? Y finalmente vamos a la categoría geotécnica número 3, que son pues categorías o textos que salieron, ¿sí? En estos casos, lo que se está solicitando es que el proceso de investigación geotécnica sea mucho más exhaustivo, ¿sí? Eh, pues que lo que normalmente sucede, entonces, por ejemplo, pruebas dinámicas, algún otro tipo de ensayos, sobre todo para tener pues información en todos ellos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que de hecho saqué del libro de Bonnie Harris, de Coding Out Code. Aquí tenemos una obra cualquiera, ¿sí? Pero entonces, claro, al llegar al borde, nos ha surgido ese talud. Y pues lo que nos dice esto es que esto es una categoría uno, o sea que diseñar esa estructura es fácil. O sea, al diseñar esta estructura, pues lo que vamos a necesitar es una caracterización muy básica o quizás casi que datos o parámetros sacados de la experiencia para el dimensionamiento. Por otro lado, me sucede que tenemos esta estructura. Es un edificio bastante grande
montado pues sobre una serie de elementos de cimentación de pilotos, de cimentaciones profundas, sobre los cuales va a ser necesario hacer una serie de ensayos, parámetros pues de resistencia al corte, de formabilidad, algunos pues de recuperación, etcétera. Y finalmente, por ejemplo, vamos a este caso, cuando llegamos a lo que corresponde a una categoría 3. Una categoría 3, pues ya son condiciones de ex- condiciones de complejidad mucho mayores, en los cuales es muy probable que se necesite como una explicación un poco, o se necesite, pues una explicación, se necesiten ensayos como muy, no ensayos convencionales, no ensayos de rutina para este material. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un poco esa bibliografía de esta presentación. Eh, la idea, muchachos, es que con esta parte pues terminamos. O sea, igual quiero que le peguen una miradita a estos documentos que ustedes los tienen, sobre todo un poco lo que tiene que ver con el título H de la norma, para que ustedes se familiaricen un poco con esos criterios para la toma de ensayos, porque finalmente cuando ustedes vayan a cotizar un estudio de suelos o les cotizan un estudio de suelos, es fundamental que el estudio de suelos o el estudio de suelos tiene que satisfacer los criterios descritos por la norma. De nada sirve que el estudio de suelos sea, por ejemplo, yo tengo un estudio con dos sondeos a menor profundidad, porque finalmente pues va a ser un documento que esté por fuera de leyes y allí pues, no estaríamos bien. Eh, Adicional a eso, les solicito pues que revisen, por ejemplo, los documentos del código de puentes. Ahí son cosas, es un apartado muy pequeño y aquí están las citaciones pues directas en el que, en el articulado o en la diapositiva. Aquí pues el tema de Eurocódigo que les decía, sobre todo para que ustedes puedan irse familiarizando con eso y puedan ir como teniendo como una noción de lo que ustedes deben hacer o lo que la persona que va a hacer un trabajo para ustedes debe saber hacer. ¿Sí? No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta, si tienen comentarios, inquietudes, o si, pues por el contrario, pues bueno, yo sé que vamos a ver cuántas personas quedaron aquí, bueno, son 8 personas. Si alguno de ustedes pues tiene duda o si algo no quedó claro y quiere que pues nos devolvamos un poco para mirarlo. Bueno, entonces pues, si no, entonces pues, les agradezco a todos pues la que haber estado presentes. Les agradezco pues por los comentarios que realizaron, que igual pues, como siempre he dicho, son muy valiosos pues porque pues, primero me muestra que no estoy solo aquí, que esto es importante, pero más allá de eso, que, que, que confirma pues que ustedes están, hay un interés y sobre todo un interés por dar una discusión acá. Entonces, muchachos, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el jueves, perdón, el viernes en la tarde. Yo apenas termine esta clase y ya pare la grabación, apenas yo la voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan ver y para que sus compañeros también. Entonces apenas yo subo la clase, yo les mando un mensaje para que ustedes puedan verla, puedan revisar todo lo que está acá, pues tenerla y sus compañeros también. Eh, Algo importante, pues que quiero que siempre, o sea, le he gastado un poquito de tiempo a toda esta parte de caracterización, pero esa parte del estudio de suelos, porque recuerden que de la exploración geotécnica y por supuesto de los ensayos de laboratorio de campo, dependerán los parámetros que nosotros determinemos y utilicemos para el dimensionamiento de, de estructuras. Listo. Entonces paro aquí de compartir. Paro entonces la grabación